Continuamos en Cara a Cara platicando el día de hoy sobre estas alertas, sobre el tema de seguridad que hay en nuestro país por la desaparición de jóvenes allá en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, y la muerte de un joven de aquí de Jalisco, en el estado de Guanajuato, y para ello platicamos con un experto en el tema, con Antonio Jesús Mendoza Mejía, profesor investigador de la UDG. Él está en el Centro Universitario de Tonalá, él es profesor de Derecho, da teoría del Estado de Derecho. Así es. Y de Derecho del Estado, según entiendo. A ver, Antonio, entonces estamos platicando del tema de la desaparición de los jóvenes allá en Ayotzinapa, toda esta cadena de circunstancias que hay. Por un lado están las escuelas rurales, normales, que son para la formación de maestros, que vienen del campo, o sea, son de origen rural, y van a trabajar en el campo, uno de los sectores más lastimados, más marginados, más excluidos de nuestro país, y se da en un estado de suyo muy, muy conflictivo, ¿no? Porque es un estado que tradicionalmente es un estado muy bravo, el estado de Guerrero, y es no solo el estado de Guerrero, también nos comentabas en la pausa, tiene que ver con el estado de Michoacán, también. Es ¿no? la zona caliente, ¿no? Lo que es Lázaro Cárdenas y Chipalcingo. Y no es un tema solo de clima. Exacto, es un tema también de tradiciones y costumbres de esos pueblos. Son pueblos precisamente muy bravos. Bravos en el sentido precisamente de que se lanzan hacia la muerte para defender su vida. Y son expertos en el machete. Y creo que de ahí precisamente que los grupos criminales los han cooptado por esa valentía que despiertan. La única distinción en la zona caliente entre Michoacán y Guerrero es el sombrero. Y el sombrero precisamente significa si tú eres michoacano o si eres de Guerrero. Pero es gente bravísima de los Exactamente. De los dos lados de los límites de la de frontera. Los límites de las fronteras entre Guerrero y Michoacán. Pero el problema pero entonces sí es real que esta zona, esta tierra caliente, perdón Antonio, es una zona que ha sido cómoda para que el narco, el crimen organizado, sentara ahí sus bases. Es una zona de trasiego. Es una zona de trasiego precisamente de transporte, de llevar de un lado al otro. Exactamente. Y más ahora que México, a través de las vías de comunicación, ha hecho el acceso libre para el trasiego de las mercancías de la droga hacia los Estados Unidos, precisamente por las carreteras de Guerrero, que precisamente son parte de ese negocio criminal y que al final de cuentas deja muchos dividendos, pero también deja muchas víctimas. Se llama crimen organizado precisamente en ese proceso, cuando son capaces la criminalidad de comprar a la autoridad. Que eso es clarísimo, o sea, aquí la acusación así seria, formal, es que el presidente municipal y su esposa formaban parte del crimen organizado. Y así habían llegado al puesto de presidente municipal allá en Iguala, ¿no? Y no solamente ellos dos, sino que también el secretario de Salud de Guerrero, que después fue destituido, Monzón, creo que ese era del Estado. Ese era del Estado, tenía un vínculo también con el presidente municipal de Iguala y con la esposa. Incluso se ven fotografías levantando la mano Monzón en el momento que abarca precisamente triunfan las elecciones correspondientes de Iguala. También esto hay una implicación con López Obrador, porque el candidato de López Obrador para la sustitución de Aguirre a través de Morena era Monzón. O sea, el presidente municipal, ahora prófugo o expresidente de Iguala. Y todo eso precisamente es un complejo político. Pero a ver, ¿esto es intencional? O sea, ¿lo saben los partidos políticos o no lo saben? O sea, ¿lo sorprenden? Yo creo que es algo de buena fe que actúan los partidos políticos. Ellos no... O sea, López Obrador no sabía. No sabía. Que este personaje le iba a resultar un verdadero malandrín. Tú, Pablo, me presentas a mí y al final de cuentas no sabes quién soy. Presumimos de buena fe todos y actuamos de buena fe que somos buenos ciudadanos. Pero en el fondo no sabes quiénes somos y dónde estamos. Por eso las reformas políticas electorales deben ir al fondo, de investigar también a los candidatos de los partidos políticos. Es muy usual, Antonio, esto de que un presidente municipal sea parte de una organización de crimen organizado, ¿o es un caso excepcional de Iguala? No podemos hablar ya de casos excepcionales. Se han involucrado precisamente varias personas en este proceso de la criminalidad en puestos políticos. Al final de cuentas, se comenta que el mayor aportador del presupuesto en las campañas electorales es la criminalidad. Y al final de cuentas, si la criminalidad entra en este embute político,
genera compromisos, y esos compromisos permean la seguridad de Pablo, de Toño, de Juan o de Pedro. ¿Por qué? Porque comprometen la seguridad y dan la seguridad para que dirija la seguridad los compromisos narcopolíticos. Eso no está escondido. Eso es parte de la estructura que se ha dado en Colombia, por ejemplo, y que se comienza a dar en México. Y es lo que tenemos que combatir, porque la exigencia precisamente es la transparencia, la seguridad. El hecho de que hay una organización criminal y que la organización criminal disfrazada de policía haya disparado en contra de los estudiantes, en contra de los seres humanos, en contra de los pensantes, desaparecerlos, porque al no encontrarlos, la única respuesta es: están muertos. No es cuestión de una alerta Amber, no es cuestión de otra circunstancia precisamente para llegar a un veredicto final. La muerte precisamente es lo que está permeando en esa situación o en este fenómeno criminológico que el Estado precisamente trata de confundir, donde primero dijeron que habían aparecido 23 cadáveres y luego aparecieron otros más. Es otro tema, o sea, ¿cómo es tan fácil así? Porque dicen que empezaron, si te das cuenta, los primeros días empezaron a aparecer fosas clandestinas, como quien encuentra, no sé, plantíos de marihuana, o sea, va apareciendo uno aquí, otro allá. O sea, ¿qué es eso? Eso es de terror, ¿no? ¿Tú recuerdas que Jalisco también fue parte de esta situación? De las fosas clandestinas. Acuérdate, en La Barca, el gran problema es que es una inhumación, donde no das cuenta ni de identidad de nadie. O sea, entierras a alguien o a alguien, que puede ser de varias personas. Entendemos dos tipos de fosas: la fosa común, donde hay NNs, y las fosas clandestinas, donde los NNN precisamente tuvieron una identificación, fueron muertos por una circunstancia criminal, fueron ajustes de cuentas correspondientes y fueron enterrados indiscriminadamente 20 o 30 o 10 o 15 en un pozo, donde precisamente los olores de putrefacción de cadáveres no se expusieran hacia el aire para que no generaran precisamente confusión. ¿Qué es lo que delata una fosa clandestina? El olfato de los perros. ¿Sí? Eso es lo que delata. Para ahí los perros precisamente están adiestrados para localizar ese tipo de cadáveres. El olfato de los perros, por ejemplo, que son adiestrados para localizar armas, bombas o cadáveres, es lo que delata. El olor humano, el olfato humano no detecta. Detectas cuando está precisamente el cadáver abierto, al aire libre. Pero si está enterrado, difícilmente. El perro sí lo detecta. Ahora, se entiende que son pues las reglas del juego del crimen organizado y del narco, ¿no? O sea, la desaparición y la muerte de personas. ¿Y entonces lo usual es esto? ¿Depositarlos, desaparecerlos en fosas clandestinas? Estamos llegando precisamente a la época barbarie. Hace un momento tú comentabas sobre una sociedad de convivencia, que se inicia con tribus, que yo estoy muy de acuerdo. O sea, y lo que yo hacía referencia, yo entiendo, tú eres experto, además eres experto en derecho del Estado, y que es el origen del Estado. ¿Por qué nace el Estado? Y el Estado pues nace precisamente de las primeras tribus, las primeras aldeas en la época primitiva, y entiendo yo que es cuando los grupos de personas se reúnen buscando seguridad, ¿no? Buscando protección entre ellos, y pues habrá algunos que son más hábiles o más duchos para el tema de la guerra, de la pelea, y son los que se van convirtiendo en líderes. Es el origen del Estado, ¿no? El conflicto del Estado y el origen del Estado se da precisamente en esa dicotomía entre lo público y lo privado. Cuando el hombre comienza a tener el sentido de la propiedad, es cuando viene el conflicto social, dentro del origen del Estado. Y entonces ya no era la cerca que limitaba la propiedad mía con la tuya, y era apropiarme de esa cerca para extender mi riqueza y mi territorio. Por la buena o por la mala. Por la buena y por la mala. Y de ahí vienen los conflictos que generan precisamente en el Estado el derecho. Pero la gran convivencia precisamente que no se aparta del derecho es la seguridad pública y la administración de justicia vinculada precisamente con ese derecho. Pero a ver, Antonio, nos agrupamos como aldeas, como pueblos, como ciudades, buscando seguridad, ¿no? Así es.
que alguien a quien nosotros le depositamos nuestra seguridad y le damos nuestros recursos se encargue de nuestra seguridad. La mayor aldea se llama ciudad. Y si la ciudad no tiene seguridad, ¿con qué tranquilidad sales a comprar tus cigarros? Pero entonces, Antonio, es una gran falla si no hay seguridad. Es la primera gran falla que puede cometer un gobierno, una autoridad. El problema de la seguridad pública en el país es la improvisación. Es decir, se nombran responsables de la seguridad sin en ningún momento tener precisamente la formación policíaca. En ningún momento tener la carrera muy similar al de policía. Sin ningún momento haber madurado y aprendido en la calle. Y luego, en otro momento, entender los fenómenos criminógenos que hay en las ciudades. Y muchas de las veces encontramos funcionarios responsables de la seguridad que se vuelven más burócratas del Estado que precisamente actores importantes para combatir la propia seguridad. Vamos a hacer una pausa, si te parece, y vamos a platicar de si el cambio en el discurso de un sexenio a otro cambió la realidad nacional o seguimos viviendo lo mismo. ¿Te parece? Me parece bien. Hacemos una pausa, es muy breve, esto es Cara a Cara, regresamos.